Hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con razones trigonométricas, seguimos trabajando con la resolución de triángulos rectángulos. En el video anterior habíamos visto cómo resolvemos un triángulo rectángulo, es decir, cómo encontramos todos los elementos, las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos, teniendo solamente algunos de los datos. Y habíamos visto lo que llamaba el caso 1, donde conocíamos un lado y un ángulo. A este lo llamo caso 2 porque vamos a tener que hacer algo ligeramente diferente, usar algo distinto, para resolver cuando conocemos dos lados y no tenemos ningún ángulo. Sería más o menos, por ejemplo, esta situación. Conozco que el lado CB mide 11,47, el lado AB mide 9,28. Y a partir de estos datos tendríamos que encontrar cuánto mide el ángulo B, cuánto mide el ángulo C y cuánto mide el lado AC o B minúscula. Digamos, el ángulo A no necesitaría buscarlo porque si el triángulo es rectángulo, ese ángulo mide 90, entonces ahí no tendríamos que buscar nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente con un sistema de pasos, con un sistema algorítmico, ir encontrando lo que necesitamos, ¿sí? Para el anterior, cuando teníamos un ángulo y un lado, lo primero que hacíamos era darle nombre a los lados, identificar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto de acuerdo al ángulo que tengo, y la hipotenusa, que bueno, siempre es hipotenusa. Como acá yo no tengo ninguno de los dos ángulos, vamos a tener que invertir el orden de los pasos. Primero vamos a tener que establecer cuál es el objetivo, cuál es el ángulo que vamos a resolver primero. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre resolver primero el ángulo B, encontrar cuál es la amplitud de ese ángulo. También se me podría haber ocurrido encontrar primero C, y simplemente los pasos iban a ser más o menos los mismos. Seguramente iba a tener que cambiar nada más cuál es la razón trigonométrica que iba a tener que usar. Pero ahora, una vez que yo establecí cuál es el objetivo, establezco cuál es mi referencia ahora es ese ángulo B, y ahora sí puedo hacer el paso de identificar cuáles son los lados dentro de este triángulo. Ahora sí, teniendo la referencia de cuál es el ángulo, puedo determinar que el opuesto es el que no tengo y el adyacente es el que sí tengo. Y la hipotenusa, bueno, siempre es hipotenusa, ahí no hay mucho drama. Paso 3 es identificar cuál es la razón que vamos a utilizar. A ver, las razones trigonométricas relacionan tres cosas: un ángulo y dos lados. Como lo primero que yo necesito es encontrar ese ángulo, yo tengo que buscar cuál es la razón trigonométrica que tiene los dos lados que tengo, cuál es la que relaciona al adyacente con la hipotenusa. ¿Sí? Miramos un poquito cuál es la que relaciona adyacente con la hipotenusa y se ve claramente que es el coseno. Si ustedes no lo pueden ver tan claramente usando esto, yo he visto en clase que esto a veces los desorienta un poco, es como el principal problema, a ver cuál de las tres razones es la que tengo que usar. Vamos a ir por una estrategia diferente. Acá no me sirve el opuesto, porque el opuesto no lo tengo, entonces lo que vamos a hacer es descartar todas las que tengan opuesto. El seno tiene opuesto, el seno no lo uso, la tangente tiene opuesto, entonces la tangente no la uso, la única que me quedó es el coseno. Entonces, vamos a ir al paso 4, que es reemplazar y resolver. Ya que identificamos que es el coseno, digo coseno de B. Ya no lo voy a llamar ángulo alfa porque, bueno, estamos ya centrados en este problema. Es decir, coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, es algo genérico. Y nosotros acá ya estamos trabajando con un triángulo donde tenemos todos los datos. Entonces digo que el coseno de B es el adyacente que mide 9,28, y pongo eso, 9,28, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa mide 11,47.
Y lo que yo estoy buscando es B, estoy buscando el ángulo B. Y lo que yo voy a poder encontrar con esto es el coseno de B. Entonces, la idea es lo mismo que en el video anterior. Yo tengo que despejar la incógnita. Y la incógnita es solo B. O sea que tengo esas tres letras cos que están molestando, ¿sí? Entonces, ese coseno yo lo tengo que poder pasar para el otro lado. Y para pasarlo al otro lado lo tengo que pasar haciendo su operación inversa. Y atención acá porque ese coseno no es algo que está multiplicando o que está sumando, sino que está siendo un coseno. Entonces tenemos que pasarlo con la operación inversa. Y la operación inversa del coseno es el arco coseno. Entonces lo que nos va a quedar es esto, que B es igual a el arco coseno de 9,28 sobre 11,47. Podríamos haber hecho la división antes, pero resulta siempre mucho más cómodo, sobre todo que trabajamos con la calculadora o que trabajamos con el teléfono. En cualquiera de los dos casos es más cómodo plantearlo de esta manera. Atención a esto, generalmente el teléfono o la calculadora no me va a decir arco cos, sino que me va a decir cos a la menos 1. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente ponemos esto en la calculadora, resolvemos y lo que me da es que el ángulo B mide 36 grados. En realidad me dio 35,99 pasado a grados minutos y segundos, me dio 35 grados con 59 minutos y no sé cuántos segundos, lo redondeamos a 36, no hay mucho problema. Una vez que encontramos cuánto vale el ángulo B, ya lo pongo ahí en el lugar y vamos a resolver el lado que falta. Vamos a encontrar cuánto mide el opuesto. Y para esto tenemos varias opciones. La opción 1 es utilizar el teorema de Pitágoras, algo que generalmente se da en primero o segundo año, por lo tanto ya se tendría que saber utilizar. El planteo de Pitágoras lo que me dice es que el adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O bueno, generalmente cuando te lo enseñan como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Nosotros acá ya estamos en condiciones de ponerle nombres más específicos a cada uno de los lados. Y como estamos trabajando con este contexto, nos conviene más ponerlo de esta manera. Entonces vamos a reemplazar por sus valores numéricos a cada uno de los lados. El adyacente mide 9,28, la hipotenusa mide 11,47 y el opuesto no sabemos, así que esa va a ser nuestra incógnita. Y como a toda incógnita, la despejamos pasando el 9,28 al cuadrado del otro lado y resolvemos todo lo que está 11,47 al cuadrado menos 9,28 al cuadrado, me da 45,4425. Ahora, eso es el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Si quiero saber realmente, perdón, el cuadrado del opuesto, si quiero saber cuánto vale, cuánto mide realmente el opuesto, lo que tengo que hacer es raíz cuadrada de eso. Y eso me da 6,74. Esta era una opción, utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos más opciones, estamos trabajando con trigonometría y ya estuvimos viendo cómo encontrar lados cuando tengo otro lado y un ángulo, y acá en realidad tengo dos lados y un ángulo, así que tengo diferentes opciones. Podríamos usar o el seno, porque el seno me relaciona el opuesto con la hipotenusa, o la tangente, que me relaciona el opuesto con el adyacente, porque yo tengo el valor de la hipotenusa y tengo el valor del adyacente. Lo que vamos a elegir es el seno, podríamos hacerlo también con la tangente, entonces planteo resolviendo, digamos, reemplazando por los valores que tengo. Yo ahora sé que el ángulo vale 36 y sé que la hipotenusa mide 11,47. Ahora es una ecuación simple, lo único que tengo que hacer es ese 11,47, pasarlo a multiplicar del otro lado, meto todo en la calculadora, resuelvo y me da exactamente el mismo resultado, que el opuesto mide 6,74.
y si usáramos la tangente, también me iba a dar lo mismo. ¿Qué me está faltando? Encontrar la amplitud del ángulo restante. Me está faltando encontrar la amplitud del ángulo C. Vamos a usar la suma de los ángulos interiores, que los tres ángulos sumados tendrían que dar 180. Pero como el ángulo A ya vale 90, tengo solamente 90 para repartirme entre el C y el B. Entonces hago 90 menos el ángulo que tengo y me va a dar el ángulo que necesito. Tengo entonces ya todos los datos, tengo todo y lo último que me estaría faltando como para ya presentar las cosas bien es organizar y presentar las respuestas de una manera ordenada. Entonces los resultados son estos. El ángulo B mide 36 grados, el ángulo C mide 54 y el lado opuesto mide 6,74. De esta manera entonces vimos las dos posibilidades que tendría cuando tengo que resolver un triángulo rectángulo. Caso 1, cuando tengo un lado y tengo un ángulo, y el caso 2, cuando tengo dos lados, pero no tengo ángulos.